La Biblia en el corazón. Queridos santividentes, sean bienvenidos a su programa En el Corazón de la Biblia en el Corazón. Este programa que todos los martes a esta hora hacemos acá desde nuestro estudio número 1 para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Los textos que la Iglesia nos propone para el domingo en la celebración eucarística. No olvidemos que ya este domingo iniciamos la Semana Santa. Domingo de Ramos, entonces conmemoramos esa entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Y jueves, viernes y sábado santo celebraremos el Triduo Pascual, la Pascua, la fiesta más grande de nosotros los cristianos católicos, el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz. Eso significa Pascua, el paso. Entonces, dispongámonos desde ya para una buena confesión y de esa manera estar dispuestos a vivir, a celebrar cada una de las celebraciones litúrgicas de Semana Santa. Algunos han hecho las preguntas que cuáles son las ceremonias obligatorias de Semana Santa. Recordemos que hay tres tipos de celebraciones, unas funcionales, tiene un objetivo, una función. Ejemplo, la misa crismal. La función de la misa crismal es la bendición de los óleos y la renovación de las promesas sacerdotales. Otra, la procesión del Domingo de Ramos. Acordemos que de esos ramos que se utilizaban, de ahí se quemaban y se sacaba la ceniza para el próximo miércoles de ceniza del 2023. Entonces hay unas celebraciones funcionales. Hay otras de piedad popular. Ejemplo, la procesión con el Santo Sepulcro, la hora santa, está también en algunas partes que hacen la procesión infantil, la procesión de la Dolorosa. Entonces son de piedad popular, los 33 credos que se hacen ante el sepulcro, la visita a los monumentos. Todos son elementos de la piedad popular que no hay que acabar, que hay que también fomentar y darles el verdadero sentido a esas celebraciones. Y están las celebraciones litúrgicas, a las que todo católico debe asistir en Semana Santa. Los domingos, la Eucaristía, tanto el Domingo de Ramos como el Domingo de Pascua. Pero jueves, viernes y sábado hay una ceremonia diaria a la cual todos debemos asistir, debemos celebrar. El Jueves Santo, la Cena del Señor. Por lo general es a las 4 de la tarde en todos los templos. Entonces, el Jueves Santo, la celebración a la cual debemos asistir, la Cena del Señor. El Viernes Santo hay una celebración de piedad popular como es el Santo Via Crucis y muchos asisten y le dan la importancia al Via Crucis en horas de la mañana. Pero el Viernes Santo lo más importante es la ceremonia de la pasión de nuestro Señor Jesucristo a las 3 de la tarde. Acordémonos que allí se lee la palabra de Dios, allí se hace también la oración universal por toda la iglesia y por unas peticiones particulares. Luego se hace la adoración de la Santa Cruz, madero donde murió nuestro Señor para darnos la salvación, y por último se distribuye la comunión. Esa es la ceremonia esencial e importante del Viernes Santo. Y el Sábado Santo no es la procesión con la Dolorosa, es la gran vigilia pascual. Por lo general se celebra al iniciar la noche, 7 de la noche, 6 de la tarde en algunas partes, pero la vigilia pascual en sus 4 partes, importantísima. Entonces la bendición del fuego, Cristo luz del mundo. Segundo, la liturgia bautismal con la bendición del agua y la renovación de las promesas bautismales. Tercero viene la liturgia de la Eucaristía, de la comunión, pero pues también todo acompañado con esa
liturgia de la palabra, es el día donde se lee más la palabra de Dios, se ve esa historia de salvación que Dios hace con la humanidad. Entonces no olvidemos, Jueves Santo, Cena del Señor, Viernes Santo, Pasión del Señor, Sábado Santo, la gran vigilia pascual. Son las ceremonias fundamentales, esenciales para nosotros los católicos durante la Semana Santa. Entonces, hablando ya un poquito de ese contexto, los invito para que nos centremos y leamos los textos que la Iglesia nos propone ya para este Domingo de Ramos, en el cual iniciamos como tal la Semana Santa. Por que se lee también la Pasión del Señor, según el ciclo que corresponde. Estamos en el ciclo C, y que se lee con 3 personas. Aquí vamos a leer es el texto que se propone al iniciar la procesión en el lugar indicado en cada una de las parroquias. Del libro del profeta Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no me sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos hermanos. Recordemos que el profeta Isaías está dividido en 3 partes este libro: el proto Isaías, el deutero Isaías y el trito Isaías. Estamos leyendo aquí la segunda parte de este libro del profeta Isaías, y en esa parte encontramos los famosos 4 cánticos del siervo de Yahvé. Isaías escribió unos 5 siglos antes de la existencia de nuestro Señor Jesucristo, y muchos hablan que ese siervo de Yahvé del cual nos habla el profeta Isaías es nuestro Señor Jesucristo, porque algunos signos de los que habla el profeta Isaías se realizan en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí habla de los ultrajes que va a sufrir, de los salivazos, de todo lo que va a sufrir nuestro Señor en ese juicio que le hace Pilatos, que le hacen los sumos sacerdotes y los escribas. Esa humillación la describe aquí, pero dice que Él no escondió su rostro, que no se avergonzó, dice, sabiendo que no quedaría defraudado. Entonces este siervo coloca toda la confianza en Yahvé y sabe que no va a quedar defraudado, que aunque pase por esa prueba tan difícil, por esos ultrajes, por toda esa pasión, no va a quedar defraudado, porque ha puesto su confianza, porque ha puesto todo en las manos de Yahvé, en las manos de Dios. Nosotros sabemos que se puede aplicar estos cánticos del siervo de Yahvé a nuestro Señor Jesucristo. Los vamos a estar leyendo también lunes, martes, miércoles santos. Se están leyendo también estos otros cánticos del siervo de Yahvé, que escriben en cierta manera esa pasión de nuestro Señor Jesucristo y la confianza que nuestro Señor coloca en Dios, en Yahvé, en el Padre que me ha enviado. Yo vivo en el Padre y el Padre en mí. La confianza total de nuestro Señor está en ese Padre celestial que no lo abandona. Dios mío, perdón, ¿por qué me has abandonado? Ese grito que dirá también allí en la cruz. Pero al final dirá, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué bueno que nosotros también nos sintamos ahí apoyados en todo momento, en las pruebas por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, que nos ayuda a cargar también la cruz, a soportar las pasiones. Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo
linaje de Jacob. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No olvidemos que los 150 salmos nos traen dos ideas fundamentales. Por un lado, el mesianismo, el Mesías, el Salvador del mundo. Esa promesa que Dios hizo a David, de su descendencia surgirá el Mesías, y entonces nos habla del Mesías. Y por otra parte, nos habla también de la conducta de todo cristiano, de todo creyente. Y aquí este salmo pues nos habla eso, del mesianismo, ese Mesías. Nos coloca la realidad del Mesías, el Salvador del mundo, que pasa por esa pasión, por esos sufrimientos, como nos lo presenta aquí ese Salmo 21, que va muy unido también con esa primera lectura del profeta Isaías. Describe, en cierta manera, lo que va a acontecer, lo que va a suceder con nuestro Señor Jesucristo allí en la ciudad santa de Jerusalén, cuando inicia su juicio, cuando inicia su pasión. Recordemos que el mismo Señor también lo había anunciado ya a sus discípulos cuando iba en Galilea. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de las autoridades, lo enjuiciarán, lo crucificarán, morirá, pero al tercer día resucitará. Entonces, nuestro Señor tampoco desconocía ese actuar de los seres humanos, y ya desde el Salmo también se habla: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se hace como una pregunta. ¿Dios nos abandona? Dios nos abandona. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios nunca nos abandona. Es la entrega total también de nuestra voluntad a ese buen Dios. Pasemos a la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Esta carta a los Filipenses nos presenta uno de los himnos cristológicos. Describen la famosa kénosis. Kénosis es una palabra griega que significa el abajamiento. El abajamiento. Ese Dios que estaba ya en el cielo, ese Dios creador, se abaja y toma nuestra condición humana. Primero, bajar. Lo primero que va es tomar nuestra condición humana. Pero no solo tomó nuestra condición humana, sino que baja hasta entregar su vida, y lo hace en la cruz. No olvidemos que en esos momentos el suplicio de la cruz era el peor castigo para los peores criminales. Entonces dice, se sometió hasta la muerte, y una muerte de cruz. Pero ahí no termina todo. Ahí termina el abajamiento de nuestro Señor. Pero también la cruz inicia la exaltación. Por eso Dios lo exaltó sobre todo nombre y le concedió estar allí en la gloria del Padre. Entonces, no es solo bajar, es también subir. Acordémonos, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor están unidas. Entonces, no es solo quedarse abajo, no es solo la humillación, es subir. Nuestro Señor sube también al cielo. Entonces, no se queda aquí en el sepulcro, no se queda como el hombre más frustrado, no. Sube al cielo, sube a la presencia de Dios. Entonces, la kénosis, el abajamiento, pero también la exaltación de Dios. El Evangelio de San Juan, no olvidemos que la segunda parte se llama el libro de la gloria. Todo termina en la glorificación de nuestro Señor, no termina en la muerte. La muerte es el paso necesario para iniciar la glorificación de nuestro Señor. Y el Evangelio que se va a leer en la Eucaristía es la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. No olvidemos que los 4 evangelistas presentan la pasión, que hay los 3 sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que ellos tienen algunas semejanzas en algunos elementos. San Juan lo describe de otra manera. El Viernes Santo siempre se lee la pasión según San Juan. El Domingo de Ramos
se va turnando según el ciclo, como les decía, ciclo A, Mateo, ciclo B, Marcos, ciclo C, Lucas. Y entonces este domingo leeremos la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, los ancianos del pueblo con los jefes de los sacerdotes y los escribas llevaron a Jesús a presencia de Pilato. No encuentro ninguna culpa en este hombre, y se pusieron a acusarlo diciendo: hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que paguen tributos. Acordémonos que aquí no es una discusión sobre, este se dice ser hijo de Dios y esta es una herejía. Aquí el tema de San Lucas, que su auditorio es judeo-cristiano, judíos convertidos al cristianismo paganos convertidos al cristianismo, que no conocían las tradiciones judías, que no sabían mucho del mesianismo. Por eso aquí coloca San Lucas que la causa para condenar a nuestro Señor son cuestiones legales, que se opone a que paguen el impuesto, el tributo al César. Por eso lo llevan a Pilatos, por ese tema. Al César, y diciendo que él es el Mesías. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él responde: tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que había ocurrido, se volvió dando golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo todo esto. Pero ellos insistían con más fuerza diciendo: solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si ese hombre era Galileo. Al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante palabras, pero él no le contestó nada. Estaba allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y después de burlarse de él, ponerle una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato entregó a Jesús a su voluntad. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: me habéis traído a este hombre como un agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis. Pero tampoco Herodes, porque no lo había devuelto. Ya veis que no ha hecho nada ninguno de muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: quiten de en medio a ese y suéltenos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acrecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirle la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: pues qué mal ha hecho este. No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificare. E iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que reclamaban, a quien había metido en la cárcel por la revuelta y homicidio. Ya Jesús lo entregó a su voluntad. De camino, Jesús encuentra a las mujeres y les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Porque mirad que vienen días en los que se dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes:
caed sobre nosotros, y las colinas cubridnos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para ajusticiarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: si a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena. Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, la pasión que se va a leer según San Lucas. No olvidemos, sus destinatarios no son personas que conozcan la tradición judía, son paganos que se han convertido al cristianismo y aceptan a nuestro Señor como el Mesías, como el Salvador, y aceptan aquí también que muere por el perdón de todos nuestros pecados. Démosle gracias a Dios por esa entrega que hace para el perdón de nuestros pecados, que podamos confesarnos, que podamos celebrar muy bien la Semana Santa con ese tríodo pascual, participando plena, activa y conscientemente en cada una de las celebraciones. Feliz, bendecido día.